Bueno, hoy en Entrevistas con Misión tenemos una entrevista muy particular, muy particular. Me acompaña Imanol Uribe, director de cine laureado, de los mejores que tenemos en este país, y que estrena el 25 de marzo, nada más ni nada menos que su última película, Llegaron de noche. Imanol Uribe, muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevistas con Misión. Bueno. ¿Qué es Llegaron de noche? Llegaron de noche es una película que, como telón de fondo, trata la matanza de los jesuitas en El Salvador, el padre Yaguría y ese grupo y dos empleados de la limpieza que murieron, en total 8 personas, en noviembre del 89, contado desde el punto de vista de Lucía Cerna, que era la única testigo que presencia aquello y además eso le costó el exilio y bueno, nunca más pudo volver a El Salvador, ¿no? Es una película muy impactante. Cuando uno la ve recibe un verdadero aldabonazo, pero no uno, sino varios y desde múltiples frentes. Después de Miel de Naranjas, yo escuché alguna entrevista tuya que decías: no escojo cualquier proyecto, tengo que seleccionar muy bien las balas que tengo en la recámara. ¿Por qué has querido contar esta historia? Bueno, de alguna manera estaba predestinado de alguna manera, porque yo nací en El Salvador, estudié en los jesuitas, estuve estudiando en Tudela, donde también estuve Yaguría, y bueno, había una vinculación de esa manera y era un personaje al que admiraba muchísimo. Me impactó su muerte, la muerte del grupo en el 89, y bueno, estaba siempre ahí como proyecto posible en la recámara hasta que leí la chispita que despertó. Esa fue la lectura de un libro de un escritor salvadoreño, Jorge Galán, que hablaba de varios crímenes en El Salvador, Monseñor Romero, etcétera, y hablaba también de esa historia, y hablaba del personaje de Lucía Cerna, que es la testigo esta que presencia aquello, y me pareció que era un vehículo estupendo para contar la historia, ¿no? A través de la mirada de Lucía, contar todo lo que sucedió, ¿no? Todas tus películas logran que el espectador empatice de alguna manera con protagonistas que, con todo que perder, o casi todo que perder, se enfrentan a los que detentan la fuerza. ¿Qué te dan esos personajes a ti y cómo se ve esa mirada empática hacia los personajes que van como David contra Goliat en esta película? Hombre, es que en el caso me ciño a Llegaron de noche, en el caso de Lucía es un personaje que empatizas con ella en cuanto la conoces, ¿no? Nosotros fuimos Daniel Cebrián, que es el guionista, y yo fuimos a verla a California, que está allí, no ha podido volver a El Salvador, vive con su marido, y estuvimos un fin de semana con ella, y la verdad es que empatizas inmediatamente con el personaje, y eso lo trasladamos un poco a la historia. En estos tiempos de que la verdad no vale nada, de que todos son fakes, que una persona como Lucía, de extracción humilde, que de repente se juegue la vida, porque se juega toda su vida, de hecho no ha podido volver a tener la vida que tenía, solo por mantener la verdad, que ella no acaba de entender. Si eso es lo que he visto, ¿por qué no puedo contarlo, ¿no? Entonces es un personaje con el que empatiza, yo por lo menos empatizo con mucha facilidad, ¿no? ¿Por qué has dicho en alguna ocasión: mi mundo es el de los perdedores, ¿no? El de las personas humildes, a las personas sencillas? ¿Por qué? Bueno, me atraen en general, ¿no? Siempre en cualquier historia me gusta más el punto de vista de los perdedores que el de los vencedores. Bueno, no lo sé, tendría que ir al psicoanálisis a investigar por qué, en qué radica esa preferencia, pero sí es verdad que normalmente me atraen los personajes un poco outsiders, los marginados, los que están siempre en el lado malo de la historia, ¿no? En el caso de Lucía está en el lado bueno, claramente, sí, ¿no? Y se ve de Lucía y de toda su familia. Antes de ver el tráiler, te quiero preguntar, porque has dicho que fuisteis a hablar con Lucía, también hablasteis con otro de los protagonistas, de las personas que sale, los personajes que sale, el padre Tojeira,
¿Qué ha supuesto para el equipo, no solamente para Daniel Tú, sino para todo el equipo, para los actores, para el staff, conocer a aquellas personas directamente, de primera mano? Bueno, la protagonista Juana Costa sí conoció personalmente a Lucía, se acogió por su cuenta, se fue, me pidió, estaba trabajando, haciendo alguna cosa en Los Ángeles y me llamó, me dijo: si me das la dirección de Lucía voy a verla. Y digo: no, está en San Francisco. Y, no te preocupes, yo voy. Bueno, total que se fue a verla y estuvo con ella también. Estuvo un fin de semana hablando con ella y sacándole todo. Y luego a lo largo, porque la pandemia nos cortó el rodaje, a lo largo de la pandemia me consta que ha estado hablando con ella todo el rato, desmenuzando el guión frase a frase, o sea que ha tenido una relación muy intensa con Lucía. En el caso de Carmelo, por ejemplo, Carmelo Gómez, que hace el padre de Tojeira, la relación ha sido telefónica y también han tenido una relación y están muy... ambos están fascinados entre sí, ¿no? El uno con la personalidad de Tojeira y Tojeira con la representación que hace Carmelo de él, ¿no?, en la película. ¿Qué os dijeron de Ignacio Ellacuría y del resto de los jesuitas asesinados? Bueno, nosotros hemos recabado información en todas partes, de documentación de todo tipo, y después los testimonios de los que estaban ahí. Es curioso que el padre Tojeira es un personaje con mucha humanidad. El padre Tojeira contaba, claro, él no pertenecía al círculo de los teólogos, ¿no?, de Ellacuría, Sobrino y todos estos. Él era 20 años más joven, claro. Sin embargo le habían nombrado provincial de los jesuitas ahí, o sea que era un poco su jefe, pero claro, tenía una relación un poco, se notaba un poco excluido del círculo de los teólogos, y dice: yo de vez en cuando me iba a comer con ellos para que me fueran aceptando entre ellos. Y tenía eso, muchísima admiración por ellos, y sobre todo que a Tojeira lo que le pasó, como se diría vulgarmente, le tocó comerse el marrón después de todo lo que pasó. Claro, claro. Se tuvo que hacer cargo de todo lo que había pasado. Claro, además se insiste mucho en la bondad de los jesuitas a lo largo de toda la película, ¿no? Es una de las cosas que ella dice, Lucía lo dice y lo sigue repitiendo todavía, y se ha quedado ahí como un mantra, eso que es verdad, la bondad de los padres, porque con ella se portaron de maravilla. Bueno, era gente pues una gente dedicada en El Salvador a su vida, a la vida de los demás allí, y a trabajar por ellos y demás. Pues era una gente, pues me imagino que producía una empatía increíble, ¿no? Ahora sí vamos a ver el tráiler para que los espectadores puedan disfrutar esas primeras pinceladas. Padre nuestro que estás en el cielo. Pero si yo lo hacía usted en España, padre Yaco. Mal momento con la guerra en la capital. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No se puede distinguir entre militares y guerrilleros, y menos en la oscuridad de la noche. Después de que le tomen la declaración, va a tener que tomar el primer avión que encontremos. ¿Y a dónde me van a llevar? Bienvenido a Miami. Los agentes están aquí para su seguridad. Pertenecía a la guerrilla. Lucía. ¿Cuál de los padres sí que estaba metido en la guerrilla? ¿Quién se inventó esto, Lucía? Estoy diciendo la verdad y no me creen. A woman is being held here against her will, along with her family. Yo no creo que este sea tiempo de revoluciones. Haríamos bien en cuestionar solo los métodos de la guerrilla y nunca sus motivaciones. ¿Qué quieren más que les cuente? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga? Lucía, si no dices lo que ellos quieren escuchar, no nos van a dejar en paz. Mentira habría sido más fácil, ¿no? Aparece también ahí en el tráiler. La protagonista invisible de toda la película es la verdad. Sí. ¿Por qué?
Bueno, porque es el motor que mueve esta historia, que mueve la vida de Lucía, ¿no? En ese caso, y vuelvo a repetir, ¿no? En estos tiempos en los que la verdad importa poco, ¿no? Yo creo que es una buena causa, ¿no? Hacer una película en torno a la verdad, ¿no? A la importancia de la verdad, ¿no? Otro de los protagonistas invisibles es la familia. Bueno, en este caso, además, no habéis recreado una familia de ficción, sino que la habéis construido, siendo muy fieles a la realidad de la familia de Lucía. ¿Cómo es la familia protagonista que se van a encontrar los espectadores que vayan a ver Llegaron de noche? Bueno, antes quiero decir una cosa, que la única falsificación, así un poco entre comillas, que ha habido en la película es que la hija, en la historia real, la hija de Jorge y Lucía tenía 3 años, y en este caso elegimos a una niña de 1 año y medio, porque era la hija del actor que hace Jorge. Entonces, a la hora de rodar en plató era muchísimo más fácil, como comprenderás, y además la niña funcionaba muy bien, daba muy bien cámara y lo hacía muy bien, y entonces nos permitimos esa licencia poética. No, pero es una familia muy unida. La que lleva la iniciativa siempre, aparentemente, es Lucía, pero detrás está Jorge, que es su soporte. Incluso hoy en día, cuando hablas con ellos, te das cuenta que el apoyo que ella ha podido echar para adelante, aguantar lo que ha tenido que aguantar, pero sin el apoyo sólido que tenía detrás de Jorge no hubiera podido aguantar esta presión, claro. Hay un par de escenas, no voy a hacer spoiler evidentemente, pero hay un par de escenas en las que esto queda muy bien reflejado. Yo no sé si eso que vosotros percibisteis hablando con Lucía y con Jorge, ¿os han después tenido algún feedback de decir, oye, qué bien nos habéis dibujado, qué bien se ve este amor que nos tenemos, esta relación que tenemos entre nosotros? No he llegado a hablar concretamente de ese tema con Lucía. Ellos han visto la película hace muy poco y estaban muy contentos con la película. Claro, pasa otra cosa. Fue una situación tan dramática que 30 y tantos años después todavía sigue, como vulgarmente dice, colgada en aquella situación, ¿no? Entonces Lucía no sale de ese círculo de llorar cuando ve la película. Claro, hemos abierto un poco, ha estado durante 30 años con eso metido dentro, de repente pues lo ha soltado y todavía creo que no es capaz de ver más allá de eso, ¿no? De eso. Se limita a repetir qué buenos eran los padres, qué buenos eran los padres, y qué terrible todo, ¿eh? Tú lo has dicho antes, naciste en El Salvador, estudiaste con los jesuitas en Tudela, donde también estuvo... En varios sitios estudié con los jesuitas, en El Salvador, en Bilbao, en Tudela y en Alicante. O sea en Tudela, si no me equivoco, estuviste interno, además. Estuve interno en Tudela, sí, 6 años estuve interno. Por ahí pasó también en otra época Ellacuría. A lo largo del rodaje habéis tenido también cierto acompañamiento, cierto asesoramiento de la Compañía de Jesús. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de los jesuitas? ¿Qué es lo que te ha quedado de estar con ellos y de volver de nuevo a tener trato con ellos? Muchos recuerdos y de todo tipo, ¿no? En distintos, depende, ¿no? Había un recuerdo muy doloroso que era pues un niño solo de repente de El Salvador a España, interno en aquella época, en los años 60, se hacía muy duro, ¿no? Pero por otro lado, curiosamente, cuando vinieron mis padres ya a vivir a España, yo estaba en el internado y me quisieron sacar del internado y dije que no, que quería sí, porque ya me había hecho pues a la vida allí en el internado, al grupo de amigos, sobre todo el colectivo de amigos, ¿no? Que te unes mucho a un determinado grupo de gente, ¿no? ¿Hay alguna enseñanza que te transmitieran los jesuitas que te haya llegado hasta el día de hoy? Supongo que muchas, ¿no? Porque mi educación ha sido con ellos fundamentalmente, pero una específica, ahora mismo me pillas un poco así, no... Tal vez esa predilección también por los que tienen todas las de perder y sin embargo hay que darles voz a ellos, ¿no? Puede ser. De hecho, yo después en mi carrera sí he tenido ese pozo jesuítico de alguna manera, porque he intentado varias veces hacer un proyecto que me apetecía mucho, que era la vida de San Ignacio de Loyola.
Entonces, bueno, siempre ha sido muy complicado montarla y no, pero bueno, no desisto, que en algún momento se puede hacer, porque es una historia también muy potente. Algunos espectadores españoles, cuando ven películas de cine español en las que se habla de sacerdotes, se sienten un poco incómodos porque no reconocen en lo que ven en la pantalla los sacerdotes reales que ellos conocen. En esta película era fácil entrar en la dialéctica de curas buenos, curas malos, incluso con algún sacerdote que representa, digamos, un poco la iglesia institucional, o decantarte, ¿no?, por una vertiente un poco más ideológica, más de la teología de la liberación. No muerdes ninguno de los dos anzuelos. ¿Cómo son los sacerdotes que se van a encontrar los espectadores que vayan a ver Llegaron de noche, y por qué has querido reflejarlos así? Bueno, porque fueron así y además hicieron una labor increíble en aquella época, ¿no? Yo tenía mucha admiración, ¿no? Más a ese tipo de sacerdote que al de la iglesia institucional, ¿no? La gente que se estaba dejando el pellejo allí, ¿no? y apostando por los más débiles, ¿no? En ese sentido es una prueba evidente, ¿no?, que estaban apostando por los más débiles. ¿Por qué crees que ellos no se fueron de El Salvador? Hombre, porque tenían una labor que cumplir, una misión que hacer, y es que hablas con ellos y ni se les pasó por la cabeza. Hoy en día Tojeira, que todavía vive, sigue allí en la UCA, sigue en El Salvador, y bueno, viene todos los veranos un mes, él es gallego de Vigo, y viene de vez en cuando, pero no se le pasa por la cabeza irse allí, ¿no? ¿Alguien te ha sugerido, o no, decir, oye, ¿por qué no le pones un poquito más de pimienta, ¿no?, a la relación entre los sacerdotes, o entre estos sacerdotes que están allí con los pobres y el que viene perfectamente de clériman, un sacerdote irlandés? Sí, hubo algún guión. Claro, esta es la película de las que yo he hecho que más tiempo he tardado en construir. Yo creo que se van a cumplir casi 6 años desde que empezamos a escribir el guión hasta que se estrene, ¿no? Ahora en marzo, empezamos en abril de hace 6 años, o sea que se van a cumplir mucho tiempo. Entonces ha habido muchos guiones, muchas versiones del guión que abarcaban muchísimas cosas, y afortunadamente el paso del tiempo y el último hachazo fue la pandemia, pues nos han ido desbrozando, yo creo que para bien, nos han ido quitando cosas de la historia, porque sí había en una primera historia un poco la reacción de Roma en aquel momento, etcétera, que yo creo que para la historia que quiero contar estaba un poco de más. Las relaciones, también el tema de la embajada española no tuvo un comportamiento ejemplar, sin embargo los franceses sí, curiosamente, ¿no? Y eso también, que se insinúa ligeramente, pero no, tampoco me he metido en ese charco, quiero decir, no, yo quería contar esta historia de personaje de Lucía, y sobre todo la historia de esa matanza, ¿no? Llegaron de noche, como prácticamente todas tus películas, muestra la irracionalidad de la violencia y cómo afecta sobre todo a los más débiles, ¿no? Por el paso del tiempo, desde que empezasteis a trabajar en ella hasta que se estrena, pues providencialmente, ¿no?, llega justo a las pantallas con toda la situación de Ucrania y Rusia como telón de fondo. ¿Cuál es el mensaje que con ese telón de fondo se puede llevar quien salga de la sala? Bueno, pues yo creo que es obvio, ¿no?, que las guerras y el abusar de los más débiles trae consecuencias siempre terribles, ¿no? Ha pasado un caso muy curioso este fin de semana, precisamente, que ha salido en las noticias, que han decretado una orden de detención contra el presidente Cristiani, el expresidente Cristiani, el presidente de El Salvador, en aquel momento cuando la matanza. O sea que de repente parece ser que la cosa, que estaba dormida, ha vuelto a tomar casualmente, ¿no? Son circunstancias del azar, pero en este momento está tomando actualidad, se ha reabierto otra vez el caso y está en candelero otra vez, ¿no? Es una llamada también a comprometernos también en el servicio a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, ¿no? Porque eso está presente en toda la película, ¿no? Sí, es decir, cuando la situación del Salvador, la situación de fondo se mantiene en El Salvador, en determinados sitios del Salvador y en muchos otros lugares del mundo, ¿verdad? Sí, El Salvador es uno de los sitios con más violencia y más peligrosos y más terribles y más diferencias hay, ¿no? Nosotros estuvimos ahí localizando y la verdad es que incluso nos planteábamos la posibilidad, pero es imposible rodar ahí, no hay
no, es imposible, no hay seguridad para poder hacer, pero hay unas diferencias tan abismales entre que eso es un barril de pólvora, ¿no? A nosotros en la revista Misión nos gusta terminar siempre con la misma pregunta, que es dando por hecho que nos hemos dejado algo importante. ¿Cómo quieres terminar esta entrevista? ¿Qué es lo que no te hemos preguntado que te gustaría decir? Me has preguntado muchísimas cosas. No se me ocurre ahora que no me has preguntado. Normalmente te suelen preguntar cuáles son tus próximos proyectos, ¿no? Pues adelante. Esa es la pregunta que me suelen hacer, ¿no? Entonces, anda rondando por ahí, no lo sé si al final, porque es bastante reciente, no sé si, ya sabes que, bueno, no sé si sabes que por cada proyecto que haces hay 2 o 3 que no se hacen. Entonces te metes en trabajos iguales de los que acaba haciéndose o igual no, pero tengo un proyecto ahora que saca un poco del cajón de los que no se hicieron hace muchos años, que está relacionado geográficamente con ese tema, que es la historia, que también una historia terrible, del asalto a la embajada de Guatemala con el embajador Cajal, y cuando murieron un montón de indígenas, entre ellos el padre de Rigoberta Menchú, y bueno, de repente alguien me ha dicho que le interesaría igual producir esa historia, y estoy un poco en eso, lo cual no quiere decir que se vaya a hacer, porque igual se queda ahí, pero bueno, de momento estoy en ello. Estaremos atentos, pero mientras tanto vamos a disfrutar de Llegaron de noche, estreno en cines el 25 de marzo. Os animamos a ir a ver esta película que defiende la verdad, que defiende la familia, que muestra a unos sacerdotes tal cual eran, sencillos, inteligentes, trabajadores, dedicados a los demás, sin caricaturas y de la mano de un elenco fantástico, Carole Harle, Carmelo Gómez, Juana Acosta, dirigidos por Imanol Uribe. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros.